Buenos días, nuevamente los acompaño en este espacio. Mi nombre es Diego Blanco, soy director de estrategias de inversión de acciones y valores y hoy vamos a hablar sobre los tipos de inversión, perfiles de riesgo, horizontes de inversión y la importancia de diversificar. Para tener claro un poco más sobre los momentos y las diferentes etapas que uno debe tener en cuenta para invertir, debe arrancar por la parte de perfil de riesgo. Y es que uno debe hacer un perfilamiento de su inversión y entender diferentes preguntas que en algún momento pueden llegar a ser obvias, pero que si no las hacemos en el momento adecuado, pues van a permitir que nuestra inversión no llegue a las expectativas y al horizonte de inversión establecido, ni a satisfacer nuestras necesidades de rentabilidad y riesgo. Para entender los diferentes perfiles de riesgo en los mercados financieros, se hacen tres segmentaciones para categorizar y generar una asignación de activos de acuerdo a cada uno de estos niveles de riesgo. Un bajo nivel de riesgo, que son los inversionistas que pueden llegar a ser adversos al riesgo, ¿verdad? Que es que se espera un menor rendimiento, un rendimiento estable y son recomendados para inversiones a corto plazo. Usualmente cuando uno va a comprar probablemente una bicicleta o algo que vaya a establecerse a 6 a 7 meses, pues quiere tener un bajo nivel de riesgo porque esos recursos los va a utilizar en el corto plazo. En la medida en que yo los recursos voy a utilizarlos en corto plazo, pues con seguridad no quiero que tengan unos movimientos tan importantes y tan variables vía variaciones en precios de los diferentes mercados de valores. Cuando ya uno tiene un riesgo moderado, pues es una aceptación, una toleración del nivel medio de riesgo. Es ese equilibrio entre el rendimiento y el riesgo. Para buscar ese equilibrio se busca para inversiones de mediano y largo plazo. Quiere decir que probablemente si yo voy a comprar ya no a 6 o 7 meses, sino a un año o 2 años un carro o quiero ahorrar para una maestría, pues con seguridad esos recursos espero que renten un poco más. Estoy dispuesto a asumir un mayor nivel de riesgo porque los recursos no los necesito tan inmediatos. Y en el caso de los elevados niveles de riesgo o mayor riesgo, se busca tener rendimientos más altos, se busca tener un alto rendimiento y por eso está enfocado hacia inversiones de largo plazo. ¿Qué se busca con estas inversiones de largo plazo? Que probablemente yo pueda estar dispuesto a asumir unas mayores volatilidades que si yo voy a invertir a 5 a 10 años o más, probablemente digamos los recursos que voy a destinar para una pensión. Si voy a destinarlos para un horizonte superior a 10 años, pues no me importa tanto las volatilidades o las variaciones diarias, porque tengo el foco de que mi resultado final está lejano y por ende las variaciones de los precios en el corto plazo pues no son tan significativas. Bajo ese escenario puede estar en algún momento teniendo una disminución, una desvalorización de 10%, sin embargo, para el consolidado de 10 años espero que ese recurso esté un 50, un 60% arriba, recogiendo la valorización de todos esos años. Entonces, por ende, si ustedes se dan cuenta, dependiendo del objetivo de cada cliente, se define el horizonte de inversión, la categorización de riesgo y eso me va a permitir alcanzar las expectativas para cada una de mis inversiones y proyecciones. Ya cuando uno mira, digamos, un portafolio en cada una de estas categorías, pues se evidencian los precios estos movimientos. Y es que para un portafolio conservador, pues la volatilidad y los picos deben ser menores a lo que pueden llegar a ser para un portafolio moderado o mayor riesgo. Cuando invertimos en un portafolio conservador, usualmente invertimos en instrumentos de renta fija. En el caso de los portafolios moderados, tienen instrumentos tanto de renta fija como de renta variable y en el caso de los portafolios de mayor riesgo, instrumentos solo o en su mayor cantidad de renta variable. Si ustedes se dan cuenta, lo que permite cada uno de estos portafolios es que a lo largo de que pasa el tiempo y el horizonte de inversión, supongamos que sea un mismo plazo de un año, 5 o 10 años, pues vamos a tener un comportamiento más suavizado o menos suavizado del valor de la unidad del portafolio. Y cuando hablo más suavizado o menos suavizado, ¿qué es? Y es que si ustedes se dan cuenta, esos picos que se ven dentro de los gráficos determinan niveles de riesgo. Un portafolio que tiene una línea más suavizada, que no tiene tantos picos, es más conservador y un portafolio que tiene más picos es un portafolio más arriesgado. ¿Cómo reducir el riesgo de un portafolio? Y es que si ustedes se dan cuenta, hay dos conceptos básicos en los mercados de valores, que es el riesgo sistemático y el riesgo no sistemático o idiosincrático. Los riesgos sistemáticos es cuando hablamos en general, el mercado accionario colombiano está teniendo una desvalorización generalizada. ¿Y esto porque puede ser? Por anuncios políticos, por factores macroeconómicos, por diferentes factores que terminan siendo relevantes pero generalizados para todas las acciones. Pero cuando ya hablamos de un riesgo
no sistemático, sino idiosincrático, es un riesgo puntual del emisor. Voy a poner un ejemplo. Dentro de la categoría de acciones Colombia está Ecopetrol, está Bancolombia, bueno, podemos encontrar diferentes acciones. Si hay una noticia fundamental o específica que solo afecte a Ecopetrol, que solo afecte a las petroleras, que solo afecte a ese sector energético, pues con seguridad eso es un riesgo no sistemático que no es generalizado de todo el mercado de valores colombiano, sino una referencia específica. Entonces, cuando hablamos de estos riesgos idiosincráticos, estamos hablando de los riesgos puntuales de cada una de las acciones. Y cuando estamos hablando del riesgo sistemático, es el generalizado de todo el mercado. Los riesgos del stock picking, y es que cuando hablamos probablemente de no estar en un portafolio considerable y estructurado, sino solo en algunas referencias, pues pasa esto, y es que digamos hay un análisis, como ustedes ven en el gráfico, donde está en la línea negra el Standard Poor's 500, que es el índice bursátil de los Estados Unidos, y en la línea azul, roja y verde, tres acciones que están dentro de ese índice. Probablemente si uno solo invierte en una, dos, tres acciones, tiene esos riesgos que queda implícito al riesgo específico de cada una de las compañías. Si yo solo invierto en Nike, pues voy a estar solo con los riesgos de Nike. Solo invierto en Intel, pues solo con los de Intel. Y si invierto en PayPal, con solo los de PayPal. Sin embargo, si yo no invierto, supongamos que tenga 1 millón de pesos, 10 millones de pesos, esos recursos solo en una acción, sino en un índice que tiene muchas acciones, en el caso del Standard Poor's 500, pues si yo invierto eso en 500 acciones, pues con seguridad cuando le vaya mal a una, le va a ir bien a la otra y eso va a permitir que a lo largo del tiempo, pues tenga un rendimiento sostenible y más favorable que invertir en una sola acción, por lo cual uno debería tener más portafolios de acciones que no acciones individuales. Y esto lo enlazamos con la importancia de diversificar. Si ustedes se dan cuenta, lo que se ve en esa matriz son diferentes retornos de diferentes activos, dentro de los que están instrumentos de renta fija, de renta variable, acciones, títulos, bonos, bueno, en general diferentes portafolios. Y si uno se fija, los cuadros negros son portafolios diversificados, portafolios que tienen una porción de una cosa, pero también de otra. Quiere decir que no están los huevos en una sola canasta, sino están diversificados en diferentes canastas. ¿Eso qué me permite? Siempre estar en un punto de la mitad de la tabla para arriba. Portafolios que si bien no son los que más ganaron en su momento, sí están en un nivel medio alto sin tener muchos riesgos y estando diversificado y mitigando los niveles de volatilidad. Y miremos el gráfico de barras. ¿Y el gráfico de barras qué nos dice? Y es que el gráfico de barras nos dice que cuando está ese valor en rojo, ese 3,6% en rojo, que es un inversionista activo, quiere decir un inversionista que compra y vende acciones todo el tiempo, pues con seguridad en el paso de los años, cuando estos son gráficos de 10 años, en una ventana de 10 años solo obtuvo anualmente 3,6% de rentabilidad, mientras que un inversionista que tuvo 40% en renta fija, 60% en renta variable, tuvo 6,4%. Y un inversionista que tuvo 60% en renta variable y 40% en renta fija tuvo 7,4%. Y un inversionista que simplemente invirtió en el Standard Poor's 500, dejando que la correlación de esas 500 evolucionara, tuvo 9,5%. Quiere decir que a veces nosotros nos desgastamos en elegir una u otra referencia, mientras que si vamos en un portafolio consolidado, pues vamos a tener probablemente mejores resultados. Las tasas de interés global y la importancia de entender la dinámica de las tasas. Y es que no todas las tasas son equivalentes en los países. Las tasas y los países y las empresas son calificados por calificadoras de riesgo y a esos niveles de riesgo son los niveles que nos prestan. Entonces, en el caso de las personas, pues en Colombia existe algún scoring que es reconocido como data crédito, donde no es lo mismo un deudor que otro, ¿verdad? Al deudor que probablemente tiene más riesgo, pues se le va a prestar una tasa más alta y al deudor que tiene menos riesgo se le va a prestar una tasa más baja. Lo mismo pasa con los países y con las empresas. Cuando hablamos de países desarrollados, son países que se les presta una tasa baja porque son desarrollados y porque tienen una estabilidad económica, y a los países emergentes se les presta a unos niveles de tasa un poco más altos. Entonces, los países emergentes están los asiáticos y los latinoamericanos, y las tasas en Colombia por eso a veces son tan elevadas. Cuando hablamos elevadas es que son arriba de 2 dígitos. En el caso, digamos, de Colombia, en este momento tenemos una tasa de referencia de 11,75. Si ustedes se dan cuenta, México está al 11, Brasil al 10,5, Chile 5,75, Perú 5,75 y China 3,45. Y en el caso de los desarrollados también son tasas
abajo del 5%. ¿Qué pasa? Que cuando probablemente un inversionista va a invertir en Latinoamérica, pues se enfrenta a diferentes situaciones políticas y económicas y eso hace que se le presten unos niveles más elevados de tasa de interés, por lo cual no son comparables las tasas entre países. No es lo mismo decir que estoy ganando más en tasa de interés en Colombia que en Estados Unidos, porque son realidades totalmente distintas. Entonces, no dejando solo el tema del tipo de cambio, el tema de las tasas de interés también nos dice mucho. ¿Y qué pasa? Que cuando las tasas de interés están elevadas en una economía, probablemente los inversionistas en ese momento no deberían estar realizando o adquiriendo obligaciones financieras ni créditos, pero sí invirtiendo. Uno debe invertir cuando las tasas de la economía están altas y debe esperar a que las tasas bajen para tratar de apalancarse en sus proyectos y ahí sí generar créditos. Pero en este momento, digamos en el 2024, que las tasas están elevadas, uno debe invertir y no adquirir créditos. La comparación en riesgo dentro de los portafolios. Y es que si uno se fija, los portafolios lo que permiten al estar diversificados es mitigar esos niveles de pérdidas y controlar esos niveles de volatilidad, ¿verdad? Y es que un portafolio diversificado siempre va a estar como en la parte media. No me va a generar las mayores rentabilidades, pero tampoco las peores, pero cuando tenga pérdidas tampoco va a tener las mayores pérdidas, sino también las voy a mitigar. Siempre me va a permitir maximizar mi rentabilidad y mitigar mis pérdidas. Y ya vamos a hablar un poco más ya de lo que son los portafolios puntuales. Y es que un portafolio conservador que tiene un portafolio conservador es un portafolio que me va a permitir estar en activos que no tienen tanta volatilidad. En el caso de los mercados de valores, este tipo de activos son los instrumentos que reconocemos como de renta fija, donde los instrumentos de renta fija usualmente están todo lo que son CDTs, títulos y bonos. ¿Y por qué se denominan como de renta fija? Porque yo conozco la tasa de interés que voy a recibir periódicamente. Quedémonos con algo importante y es que si se fijan en el gráfico, pues la volatilidad no es tan baja, los movimientos no terminan siendo tan marcados y no son tan amplios. Cuando yo miro en un portafolio conservador, la línea del valor de la unidad con seguridad va a ser una línea ascendente, pero siempre va a estar con un porcentaje mayor en renta fija, que son lo que les denominaba títulos, bonos, CDTs, y un porcentaje menor en acciones. En el caso de un portafolio moderado, bueno, y un concepto primordial, perdón, que se me pasó a decir en el portafolio conservador es que se busca minimizar el nivel de riesgo. El portafolio conservador tiene como objetivo general minimizar el nivel de riesgo. En el caso del portafolio moderado, se busca la mejor relación entre riesgo-retorno. Mide la rentabilidad de una inversión ajustada al nivel de riesgo comparándolo con un activo libre de riesgo. Entonces, para realizar esto, lo más reconocido es el índice Sharpe, ¿verdad? ¿Qué me permite? Es la rentabilidad de la inversión menos un activo libre de riesgo sobre el respectivo nivel de riesgo. Y esa relación riesgo-retorno me va a establecer cuál es mi mejor combinación. Y hay algo que se denomina en los portafolios la frontera eficiente, y es que yo puedo tener miles de combinaciones del portafolio para generar la mejor relación riesgo-retorno, pero lo que voy a buscar es optimizarla. Entonces, lo que buscan los portafolios moderados es encontrar esa relación, que si bien yo pueda asumir un poco más de riesgo, pero no esté sacrificando tanto retorno. Y un portafolio mayor riesgo agresivo lo que busca es maximizar esa rentabilidad, ¿verdad? Netamente no está pensando tanto en el riesgo, se está asumiendo más riesgo como tal y por eso usualmente tiene más posiciones en renta variable que en renta fija. Usualmente un portafolio de este tipo tiene casi el 80% en renta variable en acciones y solo un 20% en renta fija, por lo cual lo que busca este tipo de activos, y si se dan cuenta en el gráfico del conservador se veía una línea más acotada, ¿verdad? Un gráfico más acotado. Acá los picos son más marcados y es porque un portafolio que es muy volátil. Como esa volatilidad, pues a un inversionista en el corto plazo lo estresa, ¿verdad? Le genera probablemente desvalorizaciones. Lo ideal es que esos portafolios de mayor riesgo uno los pueda llegar a tener más de un año, más de 5 años, para generar la tranquilidad que la estrategia está marcada en ese plazo y yo no voy a estar preocupado por esas decisiones. ¿Cómo es la manera más sencilla de entender este tipo de portafolios? Y es con los temas pensionales. Siempre los fondos de pensiones tienen para los inversionistas un fondo de pensión conservador, uno moderado y uno mayor riesgo.
Lo ideal es que la persona, si está más cercana a su inicio de etapa laboral, probablemente es una persona entre 20 y 30 años, puede estar en un portafolio de mayor riesgo. Quiere decir que su pensión está muy lejana y que si hoy tiene una desvalorización, pues no hay problema porque se va a mitigar, está asumiendo más riesgo, pero para ganar también más dinero en el mediano y largo plazo. En el caso de que ya pase a los 40, 50 años, debería estar en un portafolio moderado, la mejor relación riesgo-retorno. Y en el caso de que ya se esté acercando su etapa pensional a los 60 años, pues debería estar en un portafolio conservador, porque en el plazo de la inversión va a ser corto, ya está muy cerca de sacar los recursos y ahí lo que quiere es tener bajos niveles de volatilidad y bajos movimientos, por lo cual esa es la manera más sencilla de entender los niveles de riesgos. Los horizontes de inversión. Y era lo que yo les citaba ahorita. Ahí les traemos, digamos, un gráfico nuestro de nuestra comisionista de bolsa, que es nuestro FIC Axival 180, en el cual si ustedes se dan cuenta en esa línea de dos meses, 6 meses y 2 años, pues en la medida en que el gráfico es más lejano, ¿verdad? Con los 2 años, los picos no son tan marcados, pero si uno hace un poquito de zoom, pues se ve un poquito más de pico en ese de 6 meses. Y si hace más de zoom, pues se ve un retroceso importante ahí en los 2 meses, pero con seguridad como el inversionista, supongamos que estuviera con una inversión de mayor riesgo y quisiera tener una inversión a más de 2 años, pues no va a haber esos niveles de volatilidad, no le interesa preocuparse por esos picos marcados. Quiere decir con esto que para establecer su horizonte de inversión a un menor plazo de inversión, voy a tener una mayor volatilidad y por ende debo no asumir un riesgo tan alto. En cambio, a un mayor plazo de inversión, voy a tener una menor volatilidad y sí puedo asumir un mayor riesgo. Pero aquí es importante definir para el inversionista dos preguntas puntuales y es, ¿para qué estoy invirtiendo y en cuánto tiempo voy a utilizar los recursos? Son las primeras preguntas que uno debe hacerse como inversionista. La cronología en la gestión de los portafolios. Y es que usualmente y a veces cuando creamos una cuenta a través de una plataforma digital para empezar a operar, empezamos a realizar compras y ventas de acuerdo a información cualitativa. Quiere decir que escuchamos rumores de las compañías y empezamos a comprar o vender las acciones, pero no hacemos análisis cuantitativos. Esa estrategia de inversión era una estrategia que se utilizaba antes de 1950, para que nos demos cuenta probablemente cómo nuestra estrategia de trading termina siendo demasiado obsoleta y probablemente estoy muy atrás en lo que es teoría financiera. Ya hacia el 50 surge Markowitz, que son las teorías de portafolios, luego CAPM y luego diferentes modelos hasta 1990, donde tenemos Black Litterman, que es la construcción de un Markowitz, pero incluyendo unos sistemas de aversión al riesgo y perspectivas de crecimiento, hasta el punto que ya estamos hablando del Machine Learning e inteligencia artificial. Quiere decir que los portafolios que ya están construidos, los fondos de inversión colectiva que encontramos en las diferentes comisionistas, tienen toda esta teoría financiera. Y a veces el cliente dice, yo creo saber un poco más o yo creo tomar mejores decisiones que con todos estos conocimientos. Pues con seguridad puede que un día te salga, puede que en una semana te salga, pero en el mediano y largo plazo no le vas a ganar a los desarrollos y la teoría financiera que hoy utilizan las diferentes firmas. Las líneas de negocio que hoy podemos tener en acciones y valores, y aquí lo enlazo en qué puedo yo invertir, en qué puedo yo invertir. Puedo invertir tanto en moneda local como puedo invertir en moneda internacional y también tener un manejo cambiario. Cuando hablo de moneda local, ¿qué hablamos? Hablamos de instrumentos colectivos como son los fondos de inversión colectiva, ¿verdad? ¿Qué son los fondos de inversión colectiva? Son instrumentos creados con las mismas características de los mercados de valores, con las mismas oportunidades, pero para que los clientes inviertan con bajos montos. Quiere decir que ese mito de que yo antes tenía que acceder a bolsa con grandes cantidades de dinero y ser millonario, pues no es tan cierto. Hoy desde 50.000 pesos puedes acceder a un fondo de inversión colectiva y puedes acceder a diferentes fondos con diferentes tipos de activos. Un fondo vista que invierte en instrumentos conservadores, un fondo dinámico que invierte en acciones y es un poco más agresivo, un fondo 180 que es un fondo de mediano plazo moderado, por así decirlo, y unas axicuentas que recogen lo mejor y lo más destacado de la industria. En el caso de las posiciones del mercado de renta fija, ¿qué puedo tener? Puedo tener los famosos CDTs, que usualmente nos dicen los CDTs solo se pueden tener con los bancos. No, mentira. Los CDTs también los pueden custodiar las comisionistas de bolsa. Puedo tener bonos soberanos como los famosos TES o puedo tener títulos corporativos. Cuando hablamos de estos títulos corporativos es que todas las empresas pueden generar bonos, ¿verdad? Y es que probablemente cuando una compañía se va a financiar para sus proyectos, supongamos, no sé, un banco o una petrolera, tiene dos alternativas y
y es ir a los bancos y pedir dinero y endeudarse a través de la banca tradicional, o ir a los mercados de valores y generar una emisión de títulos y decirle a los clientes de las bolsas: oiga, yo estoy dispuesto a pagarle cupones trimestrales, semestrales, anuales, yo le pago unos intereses y usted présteme plata y al final yo le devuelvo toda la plata. Eso se denominan instrumentos, bonos, títulos de deuda, ¿verdad? Y eso se negocia también en los mercados de valores. ¿Qué pasa con esto? Que si tú quieres invertir en bonos soberanos, en bonos corporativos, en CDTs, lo recomendado es que lo hagas con más de 100 millones de pesos. Si tienes menos de 100 millones de pesos, debería ser la mejor alternativa para ti los fondos de inversión colectiva, que son instrumentos que recogen eso que se denomina como montos rotos, montos que luego van a ser difíciles de vender o comprar si te quedas con menos de 100 millones. Y en el caso de las acciones locales, tenemos todas las acciones de lo que se denomina el índice bursátil de referencia, que es el Colcap, ¿verdad? Donde tenemos acciones energéticas, financieras, de retail, de diferentes sectores que tú puedes hacer tu respectivo análisis y operarlas a través de plataformas digitales como la de nosotros, que es Stream. Y acciones de mercado global colombiano, que es para operar acciones de mercado internacional, ya bien sea acciones de Estados Unidos, de Chile, donde puedes hacer el mismo respectivo análisis. En el caso de moneda internacional, pues son portafolios que se manejan desde $70,000 en adelante y puedes ya operar y tener tu portafolio específicamente en una moneda fuerte como es el dólar. Y en el caso del mercado cambiario, uno puede hacer compra de divisas, especulación, coberturas y diferentes monetizaciones en muchas divisas a nivel global. Pero es como para que uno tenga en el margen y en el espectro en qué puedo invertir. Hay muchas cosas en las que puedo invertir y lo importante es tener una buena educación financiera para tomar las mejores decisiones. ¿Cómo se hace? Y cómo yo asigno unos portafolios. Y es que hay diferentes categorías y diferentes escuelas y teorías financieras que nos permiten establecer que uno debe hacer una segmentación del portafolio por etapas. Lo primero que yo debo hacer es una asignación de activos. Y es que probablemente tengo canastas y yo digo dónde voy a poner mis huevos. Cuando hablamos de esas canastas, ¿qué son? El mercado de renta fija, el mercado de renta variable, el mercado local, el mercado internacional, y digo, voy a dejar una porción en renta fija local, voy a dejar una porción en renta fija internacional, voy a dejar una porción en acciones locales, voy a dejar una porción en acciones internacionales. Eso se denomina el asset allocation, donde voy a dejar mis huevos en cada canasta. Pero ya como tengo muchas acciones, como tengo muchos fondos en cada categoría, ¿cuál voy a elegir? Eso se denomina la selección de valores o el security selection. Y es que yo digo, de todos los fondos que tengo, me voy a decantar por este, de todas las acciones que yo tengo, me voy a decantar por estas. Eso se llama la selección de valores. Y algo para saber si voy bien o mal, hay algo que se dice y es que yo no puedo medir algo si no tengo algo de referencia. Y eso se denomina el performance attribution, que es analizar ese desempeño frente a ese referente, ¿verdad? Que supongamos hay clientes que nos pueden decir, yo negocio y compro y vendo acciones. Pues la manera para saber si te va bien en esa compra o venta de acciones es evaluar cómo le está yendo al índice accionario de referencia. Entonces, el índice accionario del mercado colombiano es el Colcap, que tiene cerca de 20 acciones, ¿verdad? Un poco más. Y si yo le estoy ganando a ese Colcap, pues probablemente lo estoy haciendo muy bien. Si probablemente estoy perdiendo frente a ese Colcap y estoy muy alejado, pues debería simplemente invertir en el Colcap y no tratar de generar unas pérdidas adicionales. Por eso la importancia del performance attribution y de siempre tener un referente para medirte. Ya para terminar, ¿por qué hacerlo de la mano de expertos? Y es que si ustedes se fijan, los portafolios que tienen las comisionistas también son medibles. Entonces, la línea roja es ese referente que estamos hablando del performance attribution y la línea negra, los portafolios internos, digamos, de una comisionista de bolsa como nosotros, acciones y valores. Si se dan cuenta, en los tres gráficos, en muchos momentos y en la mayoría, estamos por encima de ese referente y eso le permite al cliente, oiga, si bien no le están ganando en una gran cuantía al referente en algún momento, por lo menos me están dando lo mismo que el referente. Pero cuando ustedes hacen su análisis de su propio trading y se encuentran muy alejado de la roja o de la misma negra, pues con seguridad ustedes deberían dejar los recursos en la mano de expertos y dejarse guiar por los portafolios ya constituidos. ¿Cómo se hace todo esto? A través de software de estructuración de portafolios, a través de lenguajes de programación, a través de modelos cuantitativos. Aquí lo relevante siempre es tratar de aprender, tratar de hacer un análisis significativo y entender los conceptos básicos que hablamos al comienzo. Recordemos, y para cerrar este espacio, que lo importante es realizar
nuestra inversión por diferentes etapas. Una categorización del nivel de riesgo, entender nuestro horizonte de inversión, entender para qué vamos a invertir y el plazo de la inversión, y de esta manera elegir el pool de opciones que tenemos en diferentes comisionistas, bancos, fiduciarias. No dejen de contactarnos, ahí están en pantalla todos nuestros datos y los dejamos para un próximo espacio. Muchas gracias.